Bienvenidos y bienvenidas. Este es Transmítelo Heredia, el podcast oficial del Comité Especial de Información Pública del Área 4 de Heredia. En estos días dicembrinos en que la gente intenta desahogarse con temas relacionados a la fiesta y al desenfreno, nosotros vamos a hablar profundamente sobre la derrota y la aceptación de la derrota en Alcohólicos Anónimos, dirigido a la comunidad en general, pero fundamentalmente con un enfoque para ese recién llegado que está comenzando a explorar de qué se trata Alcohólicos Anónimos. El servidor José y nos acompañan el día de hoy el compañero Mario y el compañero Oscar, con quienes vamos a ir desarrollando el tema de manera profunda. Primer paso de Alcohólicos Anónimos, Mario. Aceptar la derrota en definitiva, impotencia total ante nuestra vida ingobernable. Un enfoque realmente dramático para el alcohólico que llega en estos días. Bueno, la derrota ante el alcohol, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Porque el primer paso sí dice, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Pero para aceptar la derrota hay que tocar fondo, ¿ah? ¿Mm? Fieras que en eso del fondo, yo recuerdo cuando entré a Alcohólicos Anónimos, eran unas discusiones sobre el fondo, ¿ah? Pero un día vi una película y una muchacha en la película dando parte de la sentencia que le pusieron era ir a hablar a la universidad, pues ella era estudiante de medicina, sobre su experiencia alcohólica. Había chocado borracha y en el choque se mató su mejor amiga que iba acompañándola. Y ella dijo en ese auditorio, dice, le da vueltas a qué es tocar fondo. Dice, me he dado cuenta que tocar fondo es que a uno le suceda algo que uno pensó que nunca le iba a suceder. Dice, porque yo aquí escuché a muchos hablando sobre su problema del alcoholismo y haciendo lo mismo que estoy haciendo hoy. Y decía, a mí no me va a pasar eso. Pobrecitos ellos, es que les falta cerebro, ¿va? Un estudiante de medicina alcohólica es imposible. Dice, véanme hoy, ante ustedes, admitiendo mi derrota. Bueno, así me pasó a mí. Yo pensé que nunca iba a beber a pico de botella con otros borrachos. Y terminé bajo un palo de cas bebiendo con chicheros que tenían 3 meses de no bañarse. Y yo dije, bueno, estoy a un paso de hacer lo mismo. Usted, Oscar. Y es que, Mario y José, no por casualidad el primer paso empieza con un signo de pregunta. Dice, ¿a quién le gusta aceptar la derrota en definitiva? A casi nadie, por supuesto. Todos nuestros instintos se revelan ante esta obsesión. Y es que, si usted lo ve en la naturaleza humana, por ejemplo, vamos a poner algo que está ahorita en boca de todos, que es el fútbol. Cuando un equipo de fútbol pierde, por lo general, el equipo perdedor siempre sale y lo que hace es decir un montón de excusas, que fue culpa del árbitro, que fue culpa del entrenador, etcétera, 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 y en muchas ocasiones incluso pasa que se van a los golpes ante tal frustración. Ahora pongamos este escenario, este ejemplo en el alcohólico. La vida de nosotros alcohólicos se caracteriza por innumerables y vanos esfuerzos por dejar la bebida, innumerables y vanos esfuerzos. Es decir, nosotros hemos hecho de todo para creer que somos la excepción de la regla, que nosotros no somos enfermos alcohólicos. Hemos hecho cambio de bebidas, hemos hecho fugas geográficas, es decir, nos hemos ido a vivir, si vivimos en Heredia nos vamos para San José o nos vamos para Ciudad Neila, allá a la zona sur, creyendo que allá no vamos a ser alcohólicos, y nos encontramos con la misma realidad, ¿verdad? Muchas veces pensamos que tal vez lo que provoca eso son las amistades, cambiamos de amistades y siempre es el mismo entorno, siempre es la misma pérdida de control, siempre es el mismo enfermo alcohólico. Entonces yo tengo que acabar con la idea, Oscar tiene que acabar con una idea que va a ser como la demás gente o que de pronto lo voy a hacer. Yo tengo que entender que yo ya perdí el control sobre la bebida y solo a través de la admisión de la derrota en definitiva voy a poder dar este primer paso precisamente que es el tema de hoy. El alcohol convertido en nuestro acreedor despiadado, Mario, que nos despoja de toda voluntad y de toda condición natural de control sobre él.
que toma control de nuestras vidas. Esa es nuestra realidad, como alcohólicos. Ese acreedor que nos cobra, más allá incluso de lo que podemos darle, ¿verdad? Pero cuántas experiencias, como decía Oscar, hemos tenido que sufrir porque hemos caído muchísimas veces. ¿Ah? ¿Cómo llegar a decir, este es el momento? Mis fibras interiores ya se rompieron y hoy es mi último día para comenzar de nuevo un camino de vida diferente. Es ese paso, ese quiebre, ese punto de quiebre de admisión, es el que al alcohólico se le dificulta y lo ve tan lejano. Y en estos días se le puede complicar aún más, Mario, sobre todo si el mensaje que le estamos dando no es el correcto. Vea, muchos, yo me incluyo en primer lugar, ¿verdad? Antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, yo ya había tocado fondo, y bien hondo, pero yo no tenía conciencia de eso. Para mí, yo estaba empezando a beber, ¿ah? Y aún estando en el grupo, yo decía, no, yo no he llegado ahí, ¿ah? A mí me falta todavía. Es decir, era incapaz de reconocer mi propio fondo, aunque ya lo había tocado, ¿ah? Y yo creo que fue un señor, un compañero del grupo, el que me abrió los ojos, porque uno por sí mismo, yo he tenido esas dudas siempre, por sí mismo es muy difícil aceptar esa derrota definitiva, el aceptar que uno ha tocado a fondo, ¿ah? Lo que hace un ejército cuando lo vence otro, ¿ah? ¿Ah? Cuando no quieren que lo diezmen totalmente, tiene que quedarse por vencido, ¿ah? ¿Ah? Derrotarse, o sea, decir, ya no más balas, se acabó la guerra y vamos todos prisioneros, pero a mí, digamos, ese pensamiento no lo podía digerir hasta que el mismo alcohol se encargó de mandarme al grupo. Yo fui al grupo no porque yo hubiera visualizado una solución para mí, no, yo no visualicé eso. Yo fui porque la doña me dijo, si no deja de beber, jala, y ya me tenía todo listo, si no, yo no hubiera ido, no. Me parecía que yo no era para un grupo de alcohólicos anónimos. Durante un año pensé eso, todavía estando entre edad, ¿verdad? A vos sí te fue fácil, ¿verdad, Oscar? Que va, yo, al igual que ustedes, yo hice muchas cosas para creer que yo no era enfermo alcohólico, que yo quería volver, o sea, yo tenía una obsesión que era volver a beber como la gente normal en algún momento, sin darme cuenta que una vez alcohólico, alcohólico para toda la vida. Eh, a nosotros el primer paso nos invita a admitir desde el principio, y dice, incluso, si no se humilla, su sobriedad, si es que la hay, será precaria. Entonces, imaginémonos, ¿por qué resulta humillante para nosotros, los enfermos alcohólicos, el admitir que somos impotentes ante el alcohol? Es que hay que ver todo el ciclo del alcohol en un enfermo alcohólico. Al principio el alcohol constituyó en algún momento de nuestras vidas pues ese aliciente, ese bálsamo al hastío, ese bálsamo, ese antídoto al dolor. Fue nuestro mejor doctor, nuestro mejor psiquiatra, nuestro mejor psicólogo, nuestro mejor consejero. El alcohol en algún momento de nuestras vidas constituyó eso, nos hizo sentir bien. Yo me acuerdo siempre las palabras de Bill W. cuando cuentan aquella historia posterior a la Primera Guerra Mundial, que él dice que cuando encontró el alcohol, él descubrió el elipsis de la vida. Entonces, en algún momento determinado para nosotros, el alcohol significó algo. Y yo fui uno de esos, que al principio el alcohol me dio una personalidad diferente. Yo era un hombre tímido, un hombre bastante cohibido, y cuando yo encontré el alcohol, yo era un hombre totalmente desinhibido, totalmente desabido. Yo hablaba con cualquier mujer, yo coqueteaba con cualquier mujer, y encontré otra personalidad. Entonces, hay una añoranza de volver a disfrutar el alcohol como lo decíamos al principio. Entonces, yo tengo que humillarme. Y decía, y humillante quiere decir que tengo que aceptar que nunca más voy a volver a beber. Tengo que admitir que es la primera copa la que me lleva a mí a la puerta de mi alcoholismo. Entonces resulta que Oscar es una persona anormal en cuanto al bebé se refiere. Qué interesante, porque Alcohólicos Anónimos en su libro lo dice: nosotros somos física y mentalmente diferentes a los semejantes. Entonces, una persona diferente a los semejantes es una persona que tiene una anormalidad en cuanto a los semejantes. Entonces, yo tuve que aceptar que efectivamente, que cuanto al alcohol, mientras una persona puede beber socialmente con sus colegas de trabajo, después de la oficina se toman un par de copas y listo, se van a beber. Oscar no.
Oscar va y se sienta a un bar y pide una copa y esa copa se convierte en una borrachera y que acarrea todo el dolor y sufrimiento que ya sabemos que una borrachera me acarrea a mí. Entonces tengo que humillarme y aceptar que definitivamente soy impotente ante el alcohol. Aquí se da una mezcla interesantísima, Mario. Cuando decías de que en el caso tuyo, habías llegado a tu fondo desde hacía mucho rato, ¿ok? Pero no tenías conciencia de eso. Eh, Nos sucedió a muchos, a mí me sucedió, me había acostumbrado a vivir en el fondo, había hecho del fondo una forma de vida, ¿ah? Y nos sucedió, y no veíamos ninguna otra alternativa de vida más que ya vivir en el fondo, porque inconsciente o conscientemente sabía que ya el primer trago iba a desencadenar toda la desgracia que ya acumulaba. Y qué sabiduría la de nuestra literatura cuando nos dice que perdimos la capacidad de elegir, perdimos nuestra capacidad de elegir. ¿Ah? Ya ni siquiera podemos elegir salir del fondo, no. Entonces ese acto de humillación que dice Oscar, que es fundamental para poder hacer práctica nuestra derrota definitiva, es nuestro primer despertar espiritual. Por lo menos yo lo veo así. Fue mi primera acción espiritual el humillarme. Fue lo que permitió que una nueva luz de esperanza entrara en mi vida. Ya no de súplica a lo loco, sin ton ni son, ni llantos desenfrenados, ni dolores. No, no, no. Era realmente una luz de esperanza esa humillación. Mi experiencia fue lo que me regaló, porque me había acostumbrado a vivir en ese fondo, Mario. Es que eso sí, sí que es triste, ¿ah? Normalizar la actividad alcohólica como algo que uno debe hacer todos los días, ¿verdad? Algo de lo que no se puede salir. Yo pensaba que yo no podía vivir sin eso. Pensaba que yo bebía porque necesitaba beber, para, para hacer negocios y para pensar bien. Eso es lo que tenía en la mente, ¿ah? Y yo incluso cuando habían conversaciones con compañeros de trabajo les decía, es que uno con unos tragos piensa mejor, tiene mejores ideas, se vuelve más chispa, ¿ah? Más brillante. O sea, normalizando el beber como una forma de vida. Claro que en Alcohólicos Anónimos, cuando nos dice que el alcohol es solo el síntoma de un mal mayor, la cosa se pone peor todavía, porque uno deja de beber, va a entrar al grupo, el grupo le dice solo por hoy no beba, estas 24 horas, muy bien, pasar la primera Navidad, etcétera, y después le dicen a uno, sí, pero eso es solo el síntoma de un mal mayor. Hay algo en usted, en su personalidad, que si no lo trabaja, va a volver a lo mismo. Uy, qué noticia más mala, ¿ah? Sí, y es que yo vuelvo a lo que platicaba hace unos minutos, que nosotros no somos física y mentalmente diferentes a nuestros semejantes. Y aquí es donde nos apartamos de la sociedad. ¿Qué pasa, Mario? A mí la sociedad no me entendía. Por ejemplo, mi expareja, mi exmujer me decía a mí, Oscar, dice, es que si usted me quisiera, usted dejara de beber, como que si fuera un asunto de amor, como que la sociedad cree o sea, no concibe el alcoholismo como una enfermedad, cree que es cosa nada más de usted tomar la decisión de dejar de beber. Y el primer paso me dice, José lo decía ahora al principio, que es ese acreedor despiadado, es el alcohol, que tiene una espada de doble filo, dice que me roba todas las facultades de la voluntad. Es decir, Oscar, por más voluntad que tenga dejar de beber, yo no puedo dejar de beber por mis propios medios. Yo necesito la ayuda. Y efectivamente, José, yo coincido con tu experiencia, que vos decís que cuando vos aceptaste, ahí vos empezaste a sentir la primera experiencia espiritual. Claro, yo digo que yo también, porque cuando yo acepté que yo era enfermo alcohólico, cuando yo me humillé, yo ya hice un freno a la devastación, a todo el desastre que se había convertido en mi vida. Y eso coincide cuando yo dejo de, porque al final de cuentas, nosotros enfermos alcohólicos, cuando vemos, es una forma lenta de suicidio, porque yo sé que el alcohol me va a matar, yo sé que el alcohol me está haciendo daño, que me alejó de todos los seres queridos, que me quitó la mujer y todo. Sin embargo, yo no puedo dejar de beber. ¿Qué pasa? Cuando yo encuentro la ayuda de los alcohólicos anónimos, ese deseo de una nueva vida dice que coincide con la voluntad ahora sí, de Dios o de ese poder superior, de darme una nueva vida, ¿verdad? Entonces, efectivamente, pues, esa experiencia es la que recibimos. Por eso, el primer paso dice,
que pronto cambiamos la perspectiva de la humillación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que solo a través de la derrota total vamos a encontrar los pasos hacia la liberación y la fortaleza. Acercándonos a la parte final eh, y conversando y comentando y recordando, porque esta conversación nos lleva a los recuerdos. Me preguntaba yo ahora y reafirmaba una frase de nuestro primer paso: ¿por qué tanta insistencia en tocar fondo? ¿Por qué tanta insistencia? ¿Y cuál es el verdadero valor entonces para nosotros, alcohólicos, de ese fondo? ¿Cuál debe ser el verdadero valor? No solo el anecdotario de la desgracia y el dolor, es que tiene que haber un valor superior que nos debe dejar ese fondo que vivimos, para que nos proyecte hacia lo que debemos hacer en el proceso de recuperación. Yo creo que el tocar fondo, si alguien le presenta a uno una solución, el fondo le abre una nueva perspectiva de vida. Mm. De lo contrario, nos quedaremos saboreando el fondo por el resto de la vida, ¿verdad? Yo conozco gente, incluso en Alcohólicos Anónimos, que solo vivía hablando de sus borracheras y pareciera hasta que las añoran, ¿ah? Y lo tanto que bebieron en los peores lugares, en los más sórdidos lugares del mundo, ¿verdad? Y lo que digo yo es que como que no les han enseñado que hay una solución, ¿ah? Cuando yo visualicé la solución, a pesar de que me sentía, yo llegó un momento que dije: "Hey, yo tengo plata para vivir 2 años en la Merced, sin trabajar y solo bebiendo, hasta que me muera". Imagínense, esa era la perspectiva de vida que yo tenía en ese entonces. Y cuando me hablaron de la solución de Alcohólicos Anónimos, y entré a un grupo y comencé a digerir esto del primer paso, ¿ah? Que dice literalmente que todos los instintos naturales se revelan ante la sola idea de haber fracasado, ¿ah? Porque en realidad uno fracasó como ser humano, yo por lo menos fracasé como ser humano. De uno dice: sí, todo lo eché a perder. ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Si no le abren a usted una perspectiva, el fondo siendo una añoranza para el resto de la vida, o una perspectiva de vida diferente, ¿verdad? Sí, el fondo yo creo que es como esa línea fronteriza o ese umbral entre seguir en la vida alcohólica, en la vida de actividad alcohólica que me va a llevar al final de cuentas a la muerte y la locura, o la otra vida, que es la vida en sobriedad de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el fondo permite que Oscar se despoje del orgullo, de la negación, de la autosuficiencia y permítase ahora sí que Alcohólicos Anónimos a través del programa y sus compañeros empiecen a darme a mí pues los instrumentos, los pasos a seguir para yo vivir una vida diferente. Antes de eso no, porque el alcohólico siempre se vale del orgullo para él negar que él es enfermo alcohólico. Siempre. ¿Por qué? Porque uno se cree autosuficiente, uno cree, no, es que yo no soy alcohólico, aquel Julano que vive en las calles, pero yo, Julano es tal, que tengo familia, que nadie me da plata para beber, que tengo profesión, yo no voy a aceptar que soy enfermo alcohólico. Entonces, vea qué interesante, hemos hablado del fondo, pero qué relativo que es el fondo en todas las personas, porque hay personas que quizá tuvieron que perder su familia, su matrimonio, para tocar fondo. Algo interesante. Entonces, perdieron su familia y ese fue el fondo de esas personas para ya buscar ayuda, detectar que eran alcohólicos. Sin embargo, otras personas, otros compañeros, otras experiencias que tenemos en Alcohólicos Anónimos, no tuvieron que perder sus familias para tocar fondo, ya eran enfermos alcohólicos, sin embargo, llegó el punto de sus vidas de que vieron tal vez a un hijo llorar por el alcoholismo de su papá, y ese fue el fondo que esa persona tocó. Entonces, esto al final de cuentas, el fondo es como la capacidad, es el umbral de sufrimiento que yo tengo para buscar ayuda. Es el látigo del alcoholismo entonces el que nos trae Alcohólicos Anónimos, sin duda, como lo plantea el primer paso. Y eso es irrefutable, eso es incuestionable. Y es aquí en donde a través de nuestro compartimiento de esperanzas, experiencias y fortalezas, pero sobre todo a partir de compartir lo que hemos hecho en el proceso de recuperación, no solo en nuestra vida en Bebetoria, sino realmente lo que hemos hecho en el proceso de recuperación, podemos abrir nuestra mente de manera tal que vislumbremos una posibilidad de recuperación y desarrollo. ¿Qué pasa con el que empieza hoy? A eso iba. ¿Qué pasa con el que empieza hoy? Para ir finalizando,
¿Cuál es para ese que inicia hoy en esta época tan complicada, ah, su expectativa? ¿Cuál es realmente la, 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 la inmediatez que puede vislumbrar Mario en hoy, comenzando hoy? De ahí es que de eso que estamos hablando, el primer día que reconozca que ya tocó fondo, yo creo que eso es una quimera. No creo que ningún alcohólico esté preparado para eso. Irá a escuchar a ver qué pasa. Yo digo que la perspectiva es poderlo acercar a un grupo, darle el calor humano y contarle lo que hemos vivido en actividad alcohólica, claro, pero abrirle la perspectiva de un nuevo mundo. ¿Ya? ¿Cuándo empieza ese nuevo mundo? Hoy. ¿Por qué? Porque hoy no veo. Mañana, sin beber, puede que sea un mundo complicado, pero es un mundo mejor. ¿Ah? Y tal vez al mes podrá ir visualizando, José, de que está verdaderamente en el camino de un mundo mejor. Eh, yo siento que la perspectiva o de esa persona que llega hoy o que toca fondo hoy va a ser que va a pasar de la ceguera a la luz. ¿Por qué? Porque él va a vislumbrar una nueva vida, pero eso depende de quién o de quiénes. Una vez que llega Alcohólicos Anónimos, el trabajo ya va a ser de nosotros, Alcohólicos Anónimos. ¿Qué le vamos a decir? ¿Quiénes eran? Lo que nos sucedió y quiénes somos ahora. Entonces, efectivamente, al contarle nuestra experiencia, él se va a identificar con nosotros y él le va a decir, mira, este soy yo soy uno de ellos. Si ellos pudieron, si ellos lo lograron, si ellos lo aceptaron, yo también lo voy a lograr. Yo creo que es sembrarle a esa persona, venderle lo único que nosotros podemos venderle, que es la clave de la sobriedad. Compañeros, hemos llegado al final de este podcast del día de hoy sobre la derrota, la admisión, la impotencia y abriendo la ventana de la expectativa a lo que el grupo como entidad espiritual debe hacer por ese alcohólico que llega hoy, que sería nuestra próxima entrega, nuestro próximo podcast. Espérenlo. Esto es Transmítelo Heredia, el podcast oficial del Comité de Información Pública del Área 4. Felices Navidades a todos. Que este poder superior que hoy nos tiene hoy aquí al frente de este micrófono, llevando este mensaje de esperanza a la comunidad en general, guíe nuestros pasos en esta Navidad y nos guíe para la próxima entrega de nuestro siguiente episodio, el grupo como entidad espiritual.